a los candidatos. Está con nosotros el consultor político mexicano Germán Trejo. Él en realidad planteó... Bienvenido, señor Trejo. Nicolás, qué gusto estar contigo. Lo que a mí me llama la atención de su denuncia o de su reclamo es que usted por un lado tiene un reclamo, digamos, de honorarios no pagados, pero por otro lado ha revelado un asunto que resulta absolutamente delicado, que es el tema del uso de las encuestas para, digamos, manipular la imagen que se vende al elector sobre, ¿no es cierto? Así es. Sobre la diferencia entre uno y otros candidatos. Bienvenido. Gracias, Nicolás, qué gusto estar aquí con Exitosa y con todos los radioescuchas y teleescuchas que tienes en el Perú. ¿Quién es usted en primer lugar, señor Trejo, para que la gente se ubique? Muy rápido, Germán Trejo, nacido en México, radicado en los Estados Unidos desde hace 22 años, donde estudié mi licenciatura en Ohio State, 2 carreras, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, después un posgrado en Stanford, doctorado honoris causa. He asesorado 14 campañas presidenciales en 10 países y un total de 1,907 campañas en esos 10 países. He trabajado en las últimas 4 campañas presidenciales en los Estados Unidos. Aquí en el Perú ya llevo un rato trabajando también asesorando candidaturas desde presidencial, congresional. ¿Y se puede saber a quiénes ha...? En el tema presidencial no puedo porque tenemos un acuerdo de confidencialidad, pero lo que sí puedo decir es que nos ha ido muy bien. Nuestro récord de victorias de las 1,907 campañas que hemos hecho es de 82.7%. Y en este caso concreto, usted fue convocado por Renzo Reyardo para que lo asesore. ¿Usted se vincula con él? Así es, como su consultor general, es decir, el estratega de su campaña. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Explíquenos usted. Básicamente yo creo que una serie de cosas. Primero yo llego a la campaña de Renzo Reyardo donde veo una serie de errores, mal manejo, mucho desorden, un candidato que no tenía muy clara una visión de cómo llegar a ganar una elección y para eso nos contratan. Yo le hago una serie de asesorías, trabajos, todo eso lo tengo documentado. Obviamente es un trabajo que se le produce no solamente al candidato, sino en el contrato que tenemos nosotros con Renzo Reyardo. Me contratan a mí para hacerle el trabajo de recaudación de fondos y de manejo de su campaña y de 14 campañas a la alcaldía, alcaldías distritales dentro de la plancha, dentro de la planilla de su partido. Entonces nosotros... O sea, ¿pero quién lo contrata usted? ¿El partido o Renzo Reyardo? No, nosotros tenemos un contrato con el propio Renzo Reyardo y mi firma, es decir, la firma de consultoría política, Battleground Solutions, de la cual soy yo el presidente y CEO. Y el contrato es un contrato que firma el propio Renzo Reyardo, es un contrato que tiene como fecha el 8 de junio del año presente, y es un contrato... El 8 de junio de este año, ¿cierto? Y una cosa muy importante, Nicolás, es un contrato en donde las dos partes, Renzo Reyardo y mi firma, nos abocamos y nos sujetamos a que el contrato y todo lo que presenta el contrato se base bajo las leyes del estado de Texas en los Estados Unidos. Esto es muy importante. Esto no es un tema exclusivo de Renzo, es un tema que yo he venido haciendo. Es decir, que cualquier controversia ustedes la tienen que resolver en el estado de Texas, en los Estados Unidos. Así es, y si lees el último párrafo, ahí lo dice perfectamente en la última página. La segunda parte del párrafo. Sí, está acá. El acuerdo de servicios estará en todo momento regido por las leyes del estado de Texas de los Estados Unidos. Ahora, ¿a qué se refiere con recaudación de fondos? Es un tema que es muy importante. Hemos visto cómo desafortunadamente en las campañas políticas se ha venido haciendo una figura, no en todas, pero en una gran mayoría, y en este país lo hemos visto muy claramente, donde se recaudan fondos para pagar por las campañas. Esto es un tema que es permitido bajo la ley. Lo que no es permitido es lo que han hecho muchos políticos que ahora están pagando por ello, que es recaudar fondos en intercambio por un contrato, recibir dinero de empresas. Eso no lo hacemos nosotros. Lo que nosotros hacemos es un tema de recaudación. La recaudación que sí se puede hacer es cualquier individuo puede donar dinero a una campaña siempre y cuando lo haga como individuo, siempre y cuando la campaña lo reporte, y muy importante que no haya un intercambio de promesas, ni de contratos, ni de beneficios de poder o económicos que esa persona vaya a recibir en caso de que el candidato o la candidata gane. Ahora, y eso tiene que ver también con lo que se reclama de la bancarización de todos los dineros recaudados y del destino de estos fondos, ¿no es cierto? Claro, o sea, porque en el Perú, alguien me decía el otro día que uno de los mejores candidatos no es ser presidente, sino ser candidato a la presidencia, por cantidad de plata que recaudan
Y que se refería estrictamente al caso de Ollantumal y Nadine Heredia, ¿no? Claro, no, y es importante, toda campaña política tiene un costo, eso es innegable. Ese costo, ¿quién lo financia? Dependiendo del país, hay países que financian la totalidad de sus candidaturas, hay países que no financian. Donde el Estado financia. Donde el Estado financia, hay países donde el Estado no da un centavo, por ejemplo en el caso de Estados Unidos. Los partidos no reciben dinero del gobierno, reciben una muy pequeña parte, pero no como en otros países. Ahora, ¿cuál es la discrepancia? Ustedes han tenido una diferencias y usted está denunciando a Renzo Reyardo por haber incumplido este contrato. Así es. Y lo está demandando en los Estados Unidos, en Texas, como establece el contrato. Como establece el contrato, así Ahora, es. ¿y por qué se produce la ruptura entre ustedes? Hay una serie de cuestiones que nos empiezan a distanciar. Primero, el contrato es muy claro, el contrato dice que por cualquier razón o sin ninguna razón, cualquiera de las dos partes puede terminar el acuerdo en cualquier momento. Pero hay dos cosas que tienen que pasar. Primero, una de esas partes tiene que mandar una carta por correo certificado a la otra parte informándole con cuando menos 30 días de anticipación y un correo electrónico. Hasta el momento yo no he recibido una carta de Renzo Reyardo, yo no he recibido un correo electrónico de su campaña, es decir, este hombre, no sé por qué razón, creo saber por cuál, para que yo no pudiera contratar con alguna otra candidatura, porque obviamente a mí me han buscado la gran mayoría de los candidatos aquí en la alcaldía y de otros lugares, ¿no? Nosotros en este momento, este año solamente hemos hecho elecciones presidenciales en Paraguay, en Bolivia, la prepresidencial, en Colombia estamos trabajando ahora mismo, en México estuvimos trabajando en la presidencial y en elecciones regionales y municipales. Entonces creo que así lo ha hecho, porque obviamente pues, el señor conoce mi capacidad, sabemos que él conoce el procedimiento que hago y él ha hecho esta estrategia, creo yo, para que yo no trabajara con alguien más y eso me ha perjudicado a mí económicamente. Ahora, ¿usted le ha embargado ya bienes a Renzo Reyardo? ¿Es verdad eso? Hay un tema muy importante. Fíjate que bueno, nosotros somos una firma establecida en los Estados Unidos y yo he pedido a mi equipo que haga una investigación, no solamente a nuestro equipo legal que proceda con la demanda, sino a nuestro equipo de investigación que me buscara qué tipo de propiedades tuviera el señor Reyardo en los Estados Unidos, sobre todo porque es donde está la demanda, ¿no? Y esto ha dado pie a que encontremos una propiedad en el estado de la Florida, en Fort Myers, muy cerca de Miami. Es una propiedad que está a nombre de la esposa de Renzo Reyardo, la señora Carla Dávila, con una empresa, no quiero llamarle yo una empresa fantasma, pero una empresa que al parecer fue creada como pantalla para no tener la figura directamente. Esta información es una información pública que se encuentra en los documentos, como en todo Estados Unidos, cuando hay una propiedad o cuando hay una empresa, es información pública. La señora Carla Dávila tiene una empresa que se llama San Miguel Enterprises, interesante el nombre también, y bajo esa compañía fantasma tienen una casa. Yo le digo al señor Reyardo... Estamos, para los que nos ven, esa es la casa, es un casón, ¿no? Es un casón. Es una mansión, ¿no? Es una mansión, esa es la sala de la casa de Renzo Reyardo. Y esa casa ustedes han solicitado que sea embargada para, ¿no es cierto?, como garantía para cobrar el proceso. Yo he indicado ya a nuestros abogados, primero era identificar la propiedad. Ya tenemos plenamente identificada la propiedad. Segundo, vemos ahí la casa. Segundo, vemos que la propiedad ya está en venta ahorita, la están poniendo en venta, se quieren deshacer de ella porque saben que van a perder este juicio y saben que les voy a embargar esa casa si no me pagan lo que me deben. Ahora, ¿cuánto es lo que le deben a usted? El problema son dos temas. Mi contrato lo dice claramente. Es los pagos mensuales de $2,000 por cada una de las 15 campañas, son $30,000 mensuales, más aparte 12.5% de lo que se recaude en todas estas campañas. Esto lo sabremos porque el señor Reyardo todavía no reporta cuánto ha recaudado, pero a la hora de reportar yo quiero saber, primero, quién pagó por esas campañas y segundo, de dónde viene ese recurso. Además, yo estoy demandando, como lo dice la demanda, que es una demanda pública en el estado de Texas. Cualquier medio puede tener acceso a esa demanda por daños y perjuicios, porque al momento de yo estar impedido para trabajar para cualquier otro candidato, yo dejo de ganar dinero. Claro, ahora, usted ha llamado la atención y por lo que entiendo, uno de los motivos de su conflicto con Renzo Reyardo fue el manejo de la información
de las encuestadoras. Ustedes piden un reporte a CPI donde da un resultado. Me imagino que sobre eso sí se puede hablar porque no es una encuesta que está hablando de la actualidad, ¿no es cierto? No, claro, esto es un reporte que se produce en el mes de junio. Y en este reporte que yo comisiono como parte de la campaña, como estratega de la campaña, se presenta aquí, como lo puedes ver, en la parte de arriba. Este reporte es de junio, pagado por la campaña de Renzo Reyardo. Existen 2 copias de ese reporte, esta es una de las 2 copias, donde pone claro, a Renzo... donde la pregunta es un reporte para uso interno. Para uso interno. O sea, no para publicarlo, sino para saber cuál es la percepción que tienen los electores en ese momento de los diferentes candidatos. Y tú lo ves ahí, Renzo Reyardo 10.2. 10.2. Después yo veo que hay otras casas encuestadoras las encuestadoras en el Perú son empresas de mucha reputación, y yo veo que hay una discrepancia. Pero abismal de las cifras, ¿no? Alrededor de 27%. Imagínate, Nicolás, lo que eso implica. Entonces, cuando yo me reúno con estas firmas encuestadoras, les hago la pregunta, ¿por qué es esa diferencia? Y me hacen una respuesta que a mí me da escalofríos. Y esa diferencia abismal me reportan que es porque han hecho la encuesta con un grupo de votantes a los que se les ha preguntado cuál es su intención de voto, y se les ha presentado 2 cosas que para mi punto de vista son muy equivocadas. La figura, la fotografía del candidato y el nombre del candidato. ¿Por qué es difícil esto? ¿Por qué? Porque al final del día en la papeleta electoral en Lima no aparece la foto del candidato y no aparece el nombre del candidato. Lo que sí aparece es el logotipo, es el emblema del partido político. Entonces hay una discrepancia ahí en esta situación. Yo la hago mencionar, de hecho, si te fijas en el reporte, en la página 27, cuando se mide el conocimiento del público en general, de los votantes, sobre el partido, está en un 6.2%. Entonces, mi recomendación a la campaña es enfoquémonos en el partido, no en la figura de Renzo. Enfoquémonos en el partido, porque la gente lo que va a ver al día de la elección es el logotipo. Y cuando yo veo esa gran discrepancia, me causa pues me pone en una situación que no estoy a gusto, y lo manifiesto yo a la campaña, y ahí empieza una serie de cuestiones donde nos empezamos a ver 2 estilos muy diferentes. Un estilo en el que yo siempre me he manejado, que es un estilo profesional de gerenciación de las campañas políticas, y un estilo donde de alguna forma permanece y prevalece el desorden, el hacer las cosas chuecas y tratarlas de poner como si fueran derechas, un estilo de Renzo Reyardo que en mi experiencia es de deshonestidad, una persona que le he dado tiempo para que me pague y no me ha pagado, una persona que le he dado oportunidades para que cumpla con su palabra y que sea honesto, y Renzo Reyardo conmigo no lo ha sido. Ahora, esto a mí me llamó desde un primer momento la atención el tema de las diferencias, ¿no es cierto?, de unas encuestas con otras. O sea, entonces tú puedes plantear la encuesta de tal manera y digamos, maquillarla de tal manera que le presentas un resultado que resulta potable, digamos, ¿no? Y que por supuesto hay medios que se prestan para esto, ¿no es cierto? Porque es parte de tu... Y termina siendo favorito cuando, si te bajas eso a la realidad de cómo sería una votación en términos efectivos, no hay una correspondencia. Así es. El problema es que esto tendría que regularse, ¿no? Tendrían que establecerse parámetros para que no ocurra esto. O sea, una dice 10, la otra creo que decía 27, no puede ser. Pero ¿no? sí está regulado, eso es lo importante. A ver, pero vamos al efecto. ¿Por qué es importante? ¿Por qué lo regula el propio Jurado Nacional de Elecciones? ¿Por qué? Porque si una persona dice o infla o da una percepción equivocada de un candidato, si tú eres un donante, si tú eres un votante, vas a decir, bueno, yo quiero contribuir, darle mi apoyo a un candidato que va a ganar, cuando ese candidato no está ahí. Y eso genera un efecto dominó, una bola de nieve que va creciendo, donde ese candidato pues está vendiendo algo que no es cierto. Está vendiendo humo. Es una percepción equivocada. Y esto lo sabía Renzo Reyardo, lo sabía en junio. Y siempre, hasta hace unos días, ha dicho que él en las encuestas está arriba. La pregunta que se le debe de hacer a Renzo Reyardo: ¿desde cuándo sabías, Renzo, que tus números eran así de bajos?
¿Y por qué no has sido honesto y se lo has dicho al público de Lima? Qué bravo esto, ¿ah? Qué bravo. Yo, en serio, no pensé que fuera tan serio como usted lo acaba de escribir, ¿no? ¿Y usted qué le está reclamando a Renzo? Es decir, esto ha saltado, digamos, porque estos temas en principio tendrían que manejarse privadamente, ¿no es cierto? O sea, se firma un contrato, hay diferencias y se resuelve y se llega a algún nivel de acuerdo. Así es. O sea, usted lo ha hecho público porque no hay manera de resolverlo. Yo llevo desde el mes de julio, donde le mandé una carta a Renzo Reyardo diciéndole: Renzo, para terminar el contrato necesitas hacer dos cosas: mandarme una carta certificada, mandarme un correo electrónico. Y lo más importante, pagarme lo que me debes. Porque en ese momento ya tenía una deuda conmigo de varios decenas de miles de dólares que se han venido acumulando. Y eso es sin contar, porque hasta ahorita el señor Reyardo no ha sido lo suficientemente honesto, no ha sido lo suficientemente valiente para enfrentarme personalmente y decirme: Germán, esto es lo que te debo y te voy a pagar. No lo ha hecho. Es decir, ni siquiera está claro cuánto le debe. O sea, por las campañas dice $32,000 por las campañas. $30,000 mensuales. Por las campañas. Por las 15 campañas. Más el 12.5% de todo el dinero que se haya recaudado con la asesoría que usted le prestó para hacerlo. Así es. Que no se sabe cuánto es. Que no se sabe porque no lo han dicho. Que lo diga. Increíble. Que pague. Y esto es en Estados Unidos. Es en Estados Unidos. Una cosa importante, fíjate, ¿y por qué en Estados Unidos? Yo creo que ¿cuál es tu deporte favorito, Nicolás? Bueno, ahorita dormir, que es lo que estoy tratando de hacer últimamente, porque casi no vamos a decir el fútbol soccer, que la selección peruana hizo un papel excelente en el Mundial. Tú juegas fútbol soccer, vamos a decir que yo juego básquetbol. Si jugamos un partido entre tú y yo, ¿quién gana? ¿Quién pone la cancha? Yo no voy a venir a la cancha del señor Renzo Reyardo, donde ha hecho él una serie de atrocidades, donde ha quedado mal a la gente. Llamémosle el señor Strauss, llamémosle la falta o el olvido muy conveniente que él tiene de no reportar una empresa que tiene offshore en Panamá, la propia casa de su esposa que tiene en la Florida. Vamos a jugar en un terreno que sea justo y en un terreno que garantice que las cosas se hagan bien. Bueno, yo lamento esta situación. Yo le soy sincero, yo le tengo mucho aprecio a Renzo, lo conozco hace muchos años, desde que era muy joven, y lamento esta situación, y lamento que no quiera, o sea, porque estas cosas se tienen que contestar, pues es lo que Renzo, o sea, si quieres ser político, si quieres conducir una ciudad o un país, tienes que pagar el precio de responder a todas estas cosas, tienes que hacerlo, por más que te moleste, porque te incomode, o sea, eso es parte del ser político, ¿no es cierto? No solamente el serlo, sino el parecerlo. Muchas gracias a Germán Trejo por estar con nosotros. Muchas gracias, Nicolás. Gracias a toda tu audiencia. Nos vamos a la pausa. ¿Con quién regresamos, señora Magariño? Milagros Salazar, congresista de Fuerza Popular, va a estar con nosotros. Volvemos con ella. Esto es Exitosa, la radio del Perú.